Nuestra siguiente conferencista es la doctora Sofía del Carmen González, ella es de Perú. Su conferencia se llama Coinfección HTLV1 y VIH, estado del arte. La doctora es médica cirujana de la Universidad de Santander, Cantabria, España, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en epidemiología de la UNMSM, egresada del doctorado de medicina de la misma institución, actualmente jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Centro Médico Naval, cirujano mayor Santiago Tavara, docente asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe del Policlínico del Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité de Expertos en Atención del Adulto Infectado con el VIH-Sida, miembro del Comité Institucional de Ética e Investigación del Instituto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, doctora Sofía del Carmen. Muy buenos días con todos. Primero que nada, agradecer la invitación al doctor Ernesto Martínez y un saludo para todo el comité organizador por tan excelente evento que están realizando en Colombia. Bueno, y una oportunidad para visitar tan lindo país hermano. El tema, como ya lo he mencionado, que vamos a tocar va a ser la coinfección de HTLV con el VIH. No sé, va a estar más fácil. Primero vamos a ver unos antecedentes históricos. Sabemos que en el 1977 se describe una nueva entidad nosológica y que es lo que es la leucemia y el linfoma de las células T del adulto. En el año 80 fue cuando se aísla un primer retrovirus que no tenía nombre, ¿no? Que no lo asociaban incluso con ninguna patología y posteriormente se ve que está asociada a las leucemias de las células T. En el año 82 se identifica un segundo retrovirus y sabemos todos que para el año 83, asociado a la inmunodeficiencia, se aparece un nuevo retrovirus que inicialmente pensaron que era un HTLV3 y posteriormente se le da el nombre pues, del VIH. El HTLV1 ha sido asociado pues, como agente de la leucemia T del adulto y la paraparesia espástica tropical, y el HTLV2 pues, a polineuropatías, neuropatía periférica y potencialmente también a la paraparesia espástica tropical. Todos sabemos que el VIH lo que va a producir es una depresión de las células T y por consiguiente va a ocasionar una inmunosupresión, una mayor frecuencia de enfermedades oportunistas y presencia de enfermedades marcadoras de SIDA. En la infección por el HTLV1, lo que sí ha visto es muy curioso, una distribución bastante heterogénea. Se ven focos endémicos dentro de poblaciones que tienen baja prevalencia. Lo que sí en Latinoamérica podemos ver, que se ha identificado el ADN proviral del HTLV1 en una momia de más o menos que data de 1500 años atrás y que se encuentra en el Museo de San Pedro de Atacama, al norte de Chile. Aunque hay reportes de que son 2 momias las que se han encontrado de 150 que han sido estudiadas. También hay referencias de la presencia de un grupo étnico de los aymaras que se encuentran sobre todo en la zona del norte de Argentina, Bolivia y en el sur del Perú. Es una etnia con rasgos antropomórficos mongoloides, con mucha similitud a las razas asiáticas y se piensa pues, que vinieron pues, al cruzar el Océano Pacífico, ¿no? Unos hablan que fue al cruzar pues, en barca, otros hablan del estrecho de Bering y que entre otros transportaron pues, también el HTLV1. Pero también hay estudios filogenéticos que señalan que la introducción ha sido postcolombina, ¿no? América Latina y sobre todo en Perú. En Perú tenemos 3 zonas con una prevalencia bastante alta, como es, por ejemplo, en el sur, donde está un grupo, una población indígena, los quechuas, que está en Ayacucho, en una zona Huanta, que es al norte de Ayacucho, pero que es al sur del país, con una frecuencia de 1.3, y también tenemos en la costa una prevalencia de 3.8 en una ciudad que se llama El Carmen, y es característica porque es una población afroamericana casi pura. Y en Lima se encuentra una prevalencia de 3.8, nos encontramos pues la mayoría que es de raza mestiza. En cuanto a la epidemiología,
inicialmente hubo datos de que habían de 10 a 20 millones de casos, ¿no? Pero realmente con mejores estudios tenemos que la prevalencia, más o menos las estimaciones son entre 5 o 10 millones, y se ha hecho aproximaciones en base a que más o menos es 1.5 mil millones de personas que son originarias de áreas endémicas, ¿no? De HTLV1, con datos epidemiológicos que estén bastante fiables, ¿no? Pero sabemos de que hay zonas muy pobladas en las cuales no se puede hacer estimaciones. Esto se habla de China, se habla del oriente del África y se habla del Asia. Por otra parte, la prevalencia de esta asociación, tanto de VIH1 como el HTLV, es bastante diferente de acuerdo a los grupos de individuos y en la región de estudio. Por ejemplo, acá se reporta de que el VIH1 con el HTLV1 hay variaciones, hablan de un casi 11% en un estudio que se hizo en Brasil en más de 2.500 personas con VIH, como también por contraparte tenemos 0.11 en un cribado de más de 6.000 personas embarazadas en la Guyana Francesa. Y en el caso de la asociación con el HTLV2, tenemos casi 30% en un estudio de usuarios de drogas endovenosas en el norte de Argentina, ¿no? Perdón, en Buenos Aires. Y otro dato fue de 0.005% en un estudio prospectivo de más de 20.000 gestantes, que aún fue un estudio multicéntrico en España. Entonces vemos que los datos pues, son muy dispares. Entramos a ver aspectos virológicos de la coinfección. Sabemos que el VIH1 es altamente citopático, el HTLV tiene proliferación por células, principalmente los linfocitos T, el HTLV1 tiene tropismo por los CD4 y el 2 tiene tropismo por las células T, CD8. Se ha hecho cultivo de células mononucleares de sangre periférica de ambos virus y se han encontrado pues, estudios, ¿cómo se llama?, de interacción que se activan ambos virus. Entonces, en el caso de los viriones y las proteínas del HTLV1, se sabe que se regulan positivamente la infección por VIH1 por la activación de los linfocitos T. Y por otra parte, después que se infecta con VIH, se ve en un paciente con HTLV1, se ve que aumentan los antígenos y aumenta la expresión, la concentración de la expresión del ARN mensajero del HTLV1. Y por otra parte, otros estudios hablan de que hay cultivos de coinfección con VIH, de coinfección con VIH y la cepa de HTLV1 tiene tropismo por las células T. En estos casos lo que se ve es que se logra un aumento de la replicación del VIH y cuando al contrario lo que se ve es que el VIH tiene tropismo por los macrófagos, lo que hace es que es un aumento del HTLV1. Con todo esto nos dice pues que realmente hay una interacción bastante fuerte, por lo menos a nivel de molecular, ¿no? De la célula. Acá continuamos y vemos de que el HTLV1 hemos dicho que suprime la replicación viral del VIH. ¿Y cómo lo hace? Mediante la producción de quimoquinas CC. ¿Qué hace? Lo que va a hacer es va a estimular la inmunidad innata del VIH1 a través de la modificación de la unión del correceptor CCR5 del VIH. También se sabe que algunos de los factores solubles del HTLV1 pueden regular tanto positivo o negativamente de la infección por el VIH. Por otra parte, se ha visto que los pacientes con tratamiento antirretroviral, la prevalencia de enfermedades neurológicas se mantiene, ¿cómo se llama?, elevada. Y sabemos esto porque sabemos que los antirretrovirales no tienen ningún efecto sobre la infección del HTLV1. Entonces, ¿la interferencia retroviral es relevante para la infección por el VIH? Tenemos que hay interferencias directas e indirectas de ambos virus y que van a producir un cambio, una interferencia en la entrada, en la replicación y en la propagación de las células del VIH. Sabemos que el HTLV2 parece que da beneficios a los pacientes que están infectados con el VIH1 porque interfiere el potencial replicativo al estimular la regulación de las quimoquinas CC que mencionamos en la diapositiva anterior. Por otra parte, en el caso del HTLV1 se asocia principalmente a la progresión de la enfermedad con un mayor número de casos de mielopatías y de leucemias o linfomas. La infección, sabemos que el VIH1 tiene
es una respuesta TH1 que es deficiente y la TH2 que es dominante. La TH1 sabemos que es la celular y la TH2 es la humoral, la que va a formar anticuerpos. Entonces, tenemos que el HTLV2 tiene una regulación positiva en el interferón gamma, que es respuesta TH1. La TH1, ¿qué hace? Segrega interferón gamma y segrega interleuquina 2. Entonces, como está depletado, lo que va a hacer el HTLV2 es, de alguna manera, va a mejorar, lo va a estimular. Entonces, esto puede contribuir a lo que se llama el efecto protector del HTLV2 a la progresión de la enfermedad, ¿no? Por el VIH. Entonces, en la coinfección hay una alta frecuencia también de que se encuentran células CD4 infectadas y esto va a impulsar la replicación del VIH-1. Serán células disfuncionales, pero son células diana donde se va a replicar el VIH-1. Acá vemos un estudio en pacientes ambulatorios infectados con VIH que se hizo en Brasil en 3 años y medio y se estudiaron 282 pacientes. Se encontró que la prevalencia en esos pacientes VIH de HTLV1 fue de 8,1%, no encontraron ningún caso de HTLV2 y 98 pacientes tuvieron enfermedades indicadoras de SIDA. Y cuando se vio la diferencia entre los infectados o no infectados por HTLV1, se vio, ¿cómo se llama? No hubo diferencia entre ambos grupos. Y ningún paciente tampoco durante el tiempo de estudio desarrolló enfermedad asociada al HTLV1. Acá tenemos, en el cuadro de la derecha, vemos las enfermedades que no difirieron, pero sí llama la atención que aunque fueron menor el número de pacientes que tuvieron con HTLV1 que tuvieron enfermedades indicadoras, tuvieron 17 para ese pequeño número. Entonces esto hizo que cada paciente tuvo más o menos 1,7 eventos por paciente. En el otro caso que hubo mayor número, que eran HTLV negativo, tuvieron 117 eventos, pero hizo 1,4 eventos por paciente, lo cual hace que es más frecuente, pues son los pacientes que tienen seropositivos al HTLV1 o tienen la coinfección. Por otra parte, el recuento del linfocito CD4 en los pacientes que presentaron enfermedad marcadora fue superior, ¿no?, a los que no estaban coinfectados, lo cual nos dice nuevamente que tienen linfocitos, pero deben tener alguna disfunción. Ese es un estudio, el estudio de la coinfección, se hace, como se llama, Iris Montaño, es una revisión bastante extensa, hace una revisión de estudios desde el año 90 hasta el 2021, utiliza el análisis de la literatura pues, del sistema PECOS y queda con 236 artículos, pero al final incluye solamente 15 artículos, pero con una información de más de 2.500 datas entre infectados y coinfectados. Acá la coinfección dice, o la coinfección triple se asoció, la coinfección de HTLV1 con VIH1 o la triple con VIH1, HTLV1 más HTLV2 se relacionó con una menor supervivencia, con una mayor tasa de movilidad y progresión a SIDA. En cambio, dice la coinfección de HTLV1 con HTLV2 parece que tiene una asociación neutra con la supervivencia, a una supervivencia más prolongada, a la progresión VIH y a la tasa de morbilidad. Y los reportes que indicaron que había esta asociación potencialmente protectora, encontraron que la asociación neutra y los estudios pues realmente no eran significativos, pero y también por otra parte había un pequeño número que se estudiaba de participantes, entonces no podía ser concluyente. Tenemos también acá en este estudio que menciona que la coinfección VIH1 y HTLV1 sí se asocia a una progresión a SIDA. ¿Qué encontró también? Mayor frecuencia de enfermedades como neumonía, tuberculosis extrapulmonar, candidiasis esofágica. En los coinfectados fue más frecuente la itiosis, la sarna costrosa, la candidiasis, la estrongiloidiasis, todos con datos con valores que estadísticamente eran significativos. También encontró que por lo menos que eran más propensos a presentar algún síntoma clínico, a la presencia de síntomas neurológicos como encefalopatía, neuropatía, enfermedad mielopatía o paraparesia espástica tropical y formas más agresivas de enfermedades como era en el caso de la ictiosis y la sarna severa. Todos tenían valores estadísticamente significativos.
Entonces, Iris Montano concluye que en los estudios que ha revisado que se encontraron tasas más altas de manifestaciones neurológicas en coinfectados. Tenía la melopatía, que asociada más al HTLV1, la neuropatía al HTLV1, pero también al HTLV2, las manifestaciones similares a la mielopatía o paraparesia también se encontraban asociadas al HTLV2. Para mencionar aisladamente, uno de los estudios que mencionaron ahí era que Brites había reportado también encefalopatía en casos de asociación con HTLV1, Sender una mayor frecuencia de neuropatía, lo que sí era esperable con HTLV2, y Mendoza encontró un porcentaje de mielopatía y paraparesia en HTLV1 que también es lo que se espera. Ciertos datos vamos a mencionar relacionados con el VIH en relación a la coinfección. Hay todos, múltiples estudios hablan de que el recuento de CD4 es consistentemente más alto en coinfectados. Y hay un estudio también que habla de que los coinfectados que fallecieron durante el estudio tenían un recuento de célula más elevados que los monoinfectados. Eso sigue apoyando el hecho de los posibles linfocitos disfuncionales. La supervivencia fue más corta en los pacientes con viremia plasmática detectable en comparación con los que tenían carga indetectable. Esto solamente fue una descripción en el sentido de decir que los estudios que habían revisado, el TAR fue más frecuente en los pacientes coinfectados comparando con los no infectados, pero hubo otros estudios que dijeron que no hubo diferencia significativa en cuanto al uso de tratamiento antirretroviral. El estudio de Sender señaló que ningún paciente con polineuropatía periférica había estado en tratamiento antirretroviral, aunque sabemos de que no hay una influencia del tratamiento sobre el HTLV1. Respecto a sarna noruega y a la sarna grave en la coinfección, hay un estudio en Brasil de 91 casos en el que se vio que la sarna costrosa no tuvo asociación, dice, con la infección única por el VIH. Y los pacientes con sarna costrosa tenían, dice, con datos de serología, hubo 23 casos, de los 21 tuvieron información que eran positivos HTLV1, la asociación fue muy fuerte, fue como un p-value de 10⁻⁻7, pero cuando se vio también asociado solo al HTLV1, también mantuvo con un valor significativo de 0.02. En el caso de la sarna grave, dice, los que estaban asociados con la infección por HTLV1 también tuvieron un radio significativo de 3, ¿no? Y su intervalo de confianza no cruzaba el 1, y hubo tendencia a una asociación con la infección por el HIV1. Entonces, los pacientes con sarna grave tuvieron menor riesgo de muerte en comparación con los infectados por VIH con sarna costrosa. Y las formas graves de sarna fueron altamente predictivas de una infección retroviral doble y parece que esto estuviera asociada al estado de inmunosupresión. Acá vemos otro estudio en la que se ve cómo es la carga viral del virus de la hepatitis C en pacientes monoinfectados por hepatitis C o que tengan con HIV1, con HTLV1-2 o con o sea, solamente con hepatitis C, VIH, o sea, con la triple infección. Entonces, acá se hizo estudio de la carga viral en sueros de pacientes, pero acá lo que podemos ver, acá, a ver dónde está, aquí, que la mediana de la carga viral fue de 5.3 logaritmos y 0.31, pero cuando estaban con infectados, general, para no marearlos con tantas siglas, lo que se sabe es que en general hubo un aumento de 0.51, 0.54 y 1.43 en comparación con los monoinfectados, o sea que estaban más elevados en el caso de los que tenían hepatitis C con VIH1 o los que tenían la triple infección. Y comparándolos con la hepatitis C con el HTLV2, tuvieron 5 logaritmos menos que los monoinfectados, mientras que los coinfectados con la triple le tenían una carga media inferior mucho más baja, o sea, habían bajado más estos. Entonces, no hubo diferencias significativas en las cargas virales de hepatitis C, sí hubo. Los valores más altos estuvieron en los pacientes que tuvieron la coinfección de hepatitis C con VIH1 o que tuvieron la triple infección con el HTLV1. Y los menores valores fueron sobre todo en mujeres y los coinfectados de hepatitis C con HTLV2. En conclusión, la viremia de hepatitis C aumenta cuando es la coinfección VIH con HTLV1 y disminuye si es con HTLV2.
En cuanto al aclaramiento del virus de la hepatitis C en pacientes coinfectados, acá lo que se tiene es un estudio y se vio que ¿cuántos pacientes? De 197 pacientes habían aclarado 19%. Entonces se vio que era un 8.3% de los que solo tenían hepatitis C, 7.4% en los que tenían la coinfección con el virus del VIH y 23.8% aclararon con los que tenían la triple infección. Entonces, los pacientes coinfectados, ¿no?, con VIH y HTLV1 tenían mayores probabilidades estadísticamente de eliminación espontánea en comparación con los pacientes que eran seronegativos, no tenían VIH o que tenían un estado de VIH desconocido. La lepra. En el caso de la lepra se estudió 245 sujetos en Bahía, Brasil, y encontraron diferentes coinfecciones. Entre ellas encontraron el HIV, HTLV1, pero también encontraron hepatitis B y hepatitis C. ¿Qué encontraron? Que en los coinfectados, independiente, en todos ellos las tasas eran más altas de neuritis, deterioro de la función nerviosa, en comparación con los sujetos que no estaban coinfectados. Y también la tasa de recaída en el grupo de coinfectados frente a coinfectados, realmente también hubo una diferencia estadísticamente significativa. Acá, en relación a la tuberculosis, hay un estudio en el que se estudian pacientes con tuberculosis y hacen una comparación en la misma ciudad, en la misma época más o menos, con la población. Entonces, cuando se hace, se ve la prevalencia de HTLV1, se ve que es significativa la diferencia entre el grupo de tuberculosis y el grupo de la población. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se hace un ajuste, una regresión logística, ajustando por edad y por sexo, se ve que no tiene diferencia significativa. Y acá, en el caso de los pacientes con VIH negativo, tampoco encontraron una diferencia estadística, pero sí hubo diferencia estadística para tuberculosis en aquellos pacientes con HIV, ¿no?, que tenían HTLV1 o no tenían HTLV1, porque ahí estaba pues 0.008, o sea, bastante significativo. Entonces, el efecto inmunosupresor del VIH-1 por sí solo no es suficiente para aumentar la tuberculosis, pero el HTLV1 sí aumenta el riesgo de tuberculosis si la persona tiene VIH. Acá es el mismo estudio que ven los linfocitos CD4 y ven cómo en el primer grupo, de HIV negativo, realmente no hay diferencia que tenga HTLV o no lo tenga. Pero en los grupos que tenían HIV1, HIV2 o que tengan los dos, HIV1 y 2, se vio que había un ligero aumento, pero realmente cuando se hizo el análisis estadístico no había diferencia. Pero cuando se utilizaron todos los VIHs en general y se hizo el estudio, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y en el caso de los totales de los linfocitos CD4, dice el número también fue similar, pero ahí sí fue significativo solamente en aquellos pacientes que eran VIH1 positivo. El mismo estudio habla del CD8 y también presenta de que hay mucha elevación significativa en el caso del CD8, pero también es una aclaración el autor en el que señala que en estos pacientes tenían una elevación muy alta de los linfocitos, entonces no hizo el estudio para pensar si realmente eso podía estar interfiriendo con el hecho de estos resultados. En cuanto a la mortalidad, ¿no?, aquí vemos que la mortalidad en todos los grupos que tenían HTLV1 fue más elevada, pero estadísticamente fue significativo solamente en los que tenían la asociación de HTLV2 del VIH2 con el HTLV1. Y cuando se hizo la regresión logística, ajustando edad y sexo, se vio que era más fuerte todavía, porque el resultado fue de 0.008. Llamó la atención que en los pacientes que tenían tuberculosis, que no tenían VIH, pero tenían HTLV1, durante el periodo de estudio, ninguno, que fue el periodo durante todo el tratamiento, no hubo fallecidos. Aquí la tasa de mortalidad de acuerdo al nivel de CD4. Entonces se encuentra que los pacientes con HTLV positivos tenían una tendencia mayor a mortalidad en todos los niveles, pero sus valores eran significativos, o sea, realmente tenían un valor pues, menor del 0.05, en los que tenían un porcentaje mayor o igual a 25, o en valores absolutos los que tenían pues, valores entre 200 y 349 de CD4.
Un estudio que habla de niños con la coinfección en Brasil. ¿Qué encuentra? Hace una comparación estadística entre coinfectados y monoinfectados. ¿Y qué encuentra en coinfectados? Que encuentra que cualquier enfermedad o síntoma oportunista en la primera visita fue más frecuente en coinfectados. El recuento de CD4 también era mayor en coinfectados. En el seguimiento de la proporción de muertes también fue mayor en coinfectados. El tiempo de supervivencia de niños sí también difirió en ambos grupos, fallecían más en los coinfectados, y lo que sí el recuento de CD4 fue similar en los niños coinfectados que fallecieron y durante el seguimiento y que en los monoinfectados. Ahí sí no hubo diferencia. No tiene que ver realmente con los valores, ¿no?, de carga viral, pero me pareció muy interesante ese estudio que hacía una comparación del funcionamiento y de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes que tenían el HTLV1, el VIH o la coinfección. Entonces, en este estudio, fue un estudio transversal en mayores de 18 años, que lo que ve evalúa los perfiles de funcionamiento, la medición de la discapacidad y la calidad de vida. Utiliza varios parámetros, pero al final lo que se observa es que en el grupo que tenía el VIH con HTLV1 o HTLV1 tenían un perfil de funcionamiento y una medición de la discapacidad más eficientes en comparado a los que solo tenían VIH. O sea, el HTLV1 ahí estaba dando su cuota. En conclusión, tenemos que la coinfección, hay muchas más, todo lo que hemos revisado, pero como un resumen, lleva a una mayor frecuencia de algunas enfermedades y formas más agresivas. Los coinfectados tienen un recuento más elevado de CD4, los pacientes con sarna coinfectados con HTLV1 y VIH1 tuvieron más probabilidades de morir. La viremia del virus de la hepatitis C aumenta con la asociación con el HTLV1 y disminuye con el HTLV2. Los pacientes coinfectados tienen más probabilidades de eliminación espontánea de hepatitis C. Los pacientes con lepra tenían más altas tasas, hemos dicho, de neuritis, deterioro de la función nerviosa, recaídas en comparación con sujetos coinfectados, y el efecto inmunosupresor del VIH1 por sí solo no es suficiente para aumentar el riesgo de TB, pero sí el HTLV1 aumentó el riesgo de TB si el paciente tenía la infección VIH. Quiero aprovechar para saludar, hoy es el día, un aniversario de mi universidad, de la Universidad de San Marcos. Hoy cumplimos 471 años. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora González, por su exposición y por ponernos al día referente a las coinfecciones y el papel del HTLV1 y 2.